El aire de la tarde en Coyoacán olía a azaleas y a lluvia inminente. Era un aroma dulce y nostálgico que siempre me transportaba a otros tiempos, a otros aniversarios. Pero esa tarde, el perfume de las flores en mi propio jardín se sentía ajeno, casi burlón. Era nuestro aniversario de bodas número 45, o más bien, el mío, con el recuerdo de Ricardo. Él se había ido hacía 5 años, pero su presencia era un eco constante en cada rincón de esta casa que habíamos construido juntos. O, para ser más precisa, la casa que yo había construido mientras él soñaba. Observaba a los invitados desde la terraza. 200 personas, amigos, familiares lejanos, socios comerciales. Todos sonreían, brindaban con copas de un champán carísimo que yo había ordenado, degustaban los exquisitos bocadillos salidos de las cocinas de Dulce Legado, mi imperio, mi vida. Y sin embargo, me sentía como una anfitriona generosa en la fiesta de mi propia anulación. Mis hijos, Benicio y Julieta, eran los perfectos maestros de ceremonias. Benicio, con sus 42 años y el encanto heredado de su padre, se movía entre los grupos de inversores con una confianza que nunca se había ganado. Hablaba de sinergia y evolución de la marca, palabras huecas que usaba como armas para menospreciar mi forma de hacer las cosas, la misma que había pagado por su traje italiano y el reloj brillante en su muñeca. Lo observaba y veía a un extraño usando la cara de mi hijo, un hombre que veía un legado no como una historia que honrar, sino como un activo que liquidar. Julieta, 4 años más joven, jugaba el papel de la hija devota. Se acercaba a mí cada cierto tiempo para arreglarme el chal sobre los hombros o preguntarme si necesitaba algo. Pero sus manos estaban frías y sus ojos calculaban. Su preocupación no era por mi bienestar, sino por la imagen que proyectábamos. Éramos la familia perfecta celebrando un hito perfecto, una mentira tan bien horneada como cualquiera de mis pasteles. Yo era la matriarca, la fundadora, la fuente de todo lo que veían, pero en sus interacciones, en sus miradas, yo era un mueble antiguo. Valioso, sí, pero un obstáculo para la redecoración moderna que anhelaban. Durante años había soportado este desprecio silencioso. Había aprendido a vivir con las migajas de su afecto. Siempre había una excusa: la memoria de su padre, a quien idolatraban, el soñador, el artista. Ricardo había sido un hombre maravilloso, lleno de ideas grandiosas y un amor por la belleza que yo adoraba. Él diseñó el logo de Dulce Legado. Él escogió los colores de las paredes de nuestra primera tienda. Pero fui yo quien negoció con los proveedores a las 5 de la mañana. Fui yo quien pasó noches en vela perfeccionando las recetas de mi madre. Fui yo quien convirtió sus sueños en ladrillos y balances bancarios. Ellos recordaban al poeta, pero olvidaban a la arquitecta. Y esa tarde, el peso de décadas de ser olvidada se sentía más pesado que nunca. Carmen, mi gerente general y mi única amiga verdadera, me encontró sola junto a la fuente. «Te ves cansada, Adalia», dijo. Su voz era el único bálsamo en medio de tanto ruido. «Solo estoy recordando», mentí, forzando una sonrisa. Ella no me creyó. Sus ojos, que me conocían desde hacía 30 años, vieron a través de la fachada. Vieron el temblor en mi mano al sostener la copa, vieron la grieta en mi sonrisa. No dijo nada más, pero su simple presencia a mi lado fue un ancla, un recordatorio de que no todo en mi vida era una ilusión. Pero incluso esa ancla no pudo evitar que la marea de la amargura comenzara a subir, amenazando con ahogarme. La fiesta apenas comenzaba, pero yo ya sentía que el final estaba cerca.
Un ligero chillido del micrófono silenció las conversaciones del jardín. Benicio estaba en el pequeño escenario que habían montado, radiante bajo las luces del atardecer. Sostenía una copa de champán. Su sonrisa era una máscara de afecto filial que ya no me engañaba. Mi corazón, un músculo cansado, latió con una mezcla de pavor y una última y patética pizca de esperanza. Quizás hoy, en nuestro aniversario, frente a todos, recordaría. «Buenas tardes a todos», comenzó, su voz resonando con una autoridad impostada. «Estamos aquí para celebrar dos cosas: el legado de un gran hombre, mi padre, Ricardo Rojas, y el futuro brillante que nos espera». Mi aliento se quedó atascado en mi garganta. Un gran hombre. Por supuesto, la celebración era para Ricardo, el soñador. Yo, la que pagaba por el champán y los canapés, era solo parte del decorado. Continuó hablando de la visión artística de su padre, de cómo Dulce Legado fue el fruto de su genio creativo. Cada palabra era una pequeña pala cavando mi tumba, enterrándome bajo capas de omisión. Los invitados asentían, sonreían. Muchos de ellos, que habían cerrado tratos conmigo, que habían visto mis manos cubiertas de harina, ahora escuchaban esta historia reescrita y la aceptaban sin cuestionar. «Mi padre nos dejó un lienzo increíble», dijo Benicio, y luego hizo una pausa dramática. «Y ahora es responsabilidad de la nueva generación, de Julieta y mía, tomar los pinceles y pintar la obra maestra». El nosotros me golpeó como una bofetada. Un nosotros que me dejaba afuera, en el frío. Vi a Julieta, de pie cerca del escenario, con una expresión de modesta solemnidad, cómplice, siempre cómplice en mi borrado. La esperanza se marchitó y murió. Solo quedó el pavor. Sabía lo que venía, la estocada final. «Llevaremos esta marca al siglo XXI», proclamó Benicio. «Con nuevas estrategias, nuevas alianzas, una expansión que honrará la ambición de mi padre». Finalmente, su mirada se posó en mí. Por un instante, el niño que una vez amó mis cuentos antes de dormir pareció asomarse, pero se fue tan rápido como llegó. «Y claro», dijo, casi como un añadido de último momento, «todo esto no sería posible sin el apoyo incondicional de mi madre. Gracias, mamá». «Gracias, mamá». 3 palabras lanzadas como una limosna. No, gracias por construirlo. No, gracias por sacrificarlo todo. Solo gracias por el apoyo. El tipo de agradecimiento que se le da a una secretaria o a un asistente personal. El aplauso estalló. La gente levantó sus copas. Mi mano temblaba tanto que el champán se derramó sobre mis dedos, frío como el hielo que se instalaba en mi pecho. Me obligué a sonreír, a levantar mi propia copa en un brindis por mi propia invisibilidad. El sabor del champán en mis labios era amargo, como la ceniza de 45 años de amor y esfuerzo. A través del mar de rostros sonrientes, mis ojos encontraron los de Carmen. No había aplaudido, simplemente me miraba, y en su rostro vi el reflejo de mi propio dolor, de mi propia furia impotente. La música volvió a sonar, más fuerte esta vez, como si intentara ahogar el sonido de mi corazón rompiéndose. No esperé a que la farsa continuara. Con una dignidad que no sentía, me abrí paso entre los invitados, murmurando excusas, hasta que llegué a la fuente de piedra en el fondo del jardín. Necesitaba el sonido del agua para acallar las voces en mi cabeza. Un momento después, mis hijos me siguieron. No vinieron con preocupación, sino con la impaciencia de quienes tienen que lidiar con un problema. «Mamá, ¿qué te pasa?», preguntó Benicio. Su tono era de reproche, no de interés. «Estás creando una escena». «¿Una escena?», respondí,
Mi voz era un susurro tembloroso. Era nuestro aniversario, Benicio, el de tu padre y el mío. Y lo convertiste en tu plataforma de lanzamiento. Julieta suspiró, un sonido exasperado que conocía demasiado bien. Ay, mamá, no seas tan dramática. Solo fue un brindis. La gente sabe cuánto te queremos. ¿Lo saben? Pensé. ¿Lo sabéis vosotros? Esa frase, no seas tan dramática, fue la cerilla que incendió la pólvora. Y mientras el fuego de la rabia me consumía, un recuerdo agudo y doloroso vino a mi mente, tan vívido como si estuviera sucediendo de nuevo. Fue hace 2 meses, en mi despacho. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando el polvo en el aire y la esperanza en mi corazón. Les había presentado mi última oferta de paz, un plan de sucesión. Les cederé el 80% de las acciones de la compañía, les dije, mi voz llena de una emoción que esperaba fuera contagiosa, repartidas en partes iguales. Yo solo me quedaré con el 20% y el puesto de presidenta del consejo, con poder de veto, durante los próximos 5 años, para asegurar una transición suave. Era más que generoso, era una abdicación. Benicio ni siquiera miró los papeles. Se rió, una risa corta y despectiva que me heló la sangre. ¿Veto? ¿Transición? Dijo, como si fueran palabras de un idioma extranjero. Mamá, esto no es una negociación. Julieta, siempre la pragmática, la fría, fue más directa. Mamá, dijo, su voz sin una pizca de emoción. O todo o nada. Ya no estás en condiciones de decidir. Ya no estás en condiciones de decidir. Esa fue la verdadera sentencia de muerte. Ese fue el día que entendí que no querían compartir un legado, querían saquear una tumba. Ahora, junto a la fuente, la misma frialdad en sus ojos me lo confirmó. Comencé a decir, pero las palabras se ahogaron en un nudo de dolor. Papá habría querido que fuéramos audaces, me interrumpía Benicio. Y entonces ocurrió. Un dolor. No era el dolor sordo de la tristeza, sino una presión aguda y aplastante en el centro de mi pecho, como si una banda de acero se estuviera apretando alrededor de mis costillas. Mi aliento se convirtió en un jadeo corto e inútil. El sonido del agua de la fuente se distorsionó. El mundo empezó a inclinarse. «¡Mamá!». La voz de Julieta sonó lejana, teñida por primera vez de algo parecido al pánico. Levanté una mano, tratando de alcanzar algo, cualquier cosa. Mis dedos rozaron la mejilla de Benicio, pero su rostro estaba contraído en una máscara de fastidio y alarma. Vi sus ojos, y lo que vi no fue amor, no fue miedo por mí. Fue el terror de un heredero viendo cómo su inversión principal se desplomaba. Luego, todo se volvió oscuro. El primer sonido fue un pitido, rítmico, insistente. El primer olor fue el de antiséptico, un aroma estéril que borraba el recuerdo de las azaleas. Abrí los ojos a una luz blanca y difusa que me lastimaba. Estaba en una cama que no era la mía, con tubos entrando en mis brazos y una cánula en mi nariz. Unidad de cuidados intensivos. Las palabras flotaron en mi mente con una claridad aterradora. Sobreviví. Pero, ¿a qué precio? Mi cuerpo se sentía frágil como el papel, pero mi mente estaba extrañamente lúcida. El dolor en mi pecho se había calmado, reemplazado por un vacío gélido. Y en ese vacío, una certeza terrible echó raíces. La caída en el jardín no había sido el final, había sido solo el principio. Entonces, la puerta de la habitación se abrió. Eran ellos, Benicio y Julieta.
Por un instante, una parte estúpida y maternal de mí esperó ver alivio en sus rostros, quizás incluso un ramo de flores baratas. No había nada de eso. Benicio llevaba el mismo traje de la fiesta, ahora ligeramente arrugado. Julieta sostenía su elegante maletín de cuero como si fuera un escudo. Se acercaron a la cama. Sus movimientos eran sigilosos, como los de depredadores que no quieren asustar a su presa. «Mamá», susurró Julieta, «nos diste un susto de muerte». La mentira era tan flagrante que casi me habría reído si hubiera tenido la fuerza. Benicio asintió. Su rostro era una máscara de falsa solemnidad. El médico dice que fue un evento cardíaco severo. Dice que necesitas descansar, no preocuparte por nada. Y por eso estamos aquí, continuó Julieta, abriendo su maletín. El sonido del cierre fue obscenamente alto en el silencio de la UCI. Para que no tengas que preocuparte por nada nunca más. Sacó una carpeta gruesa. Papeles, tantos papeles. Pude ver los encabezados legales incluso con mi visión borrosa. Poder notarial general irrevocable. Cesión de derechos corporativos y accionarios. Era una sentencia de muerte, no redactada por un médico, sino por un abogado. «Solo es una formalidad, mamá», dijo Benicio. Su voz era un murmullo meloso que me revolvió el estómago. «Para que podamos manejar las cosas de dulce legado mientras te recuperas, para que todo siga funcionando sin problemas». Julieta ya había sacado un bolígrafo. «El notario está esperando afuera. Entrará solo un minuto. Será rápido e indoloro». Indoloro. La ironía era tan cruel, tan profunda, que sentí una oleada de una fuerza que no sabía que poseía, la fuerza de la furia pura. Benicio tomó mi mano, la que no tenía la vía intravenosa. Estaba flácida, inerte. Trató de colocar el bolígrafo entre mis dedos. Su tacto era el de un extraño. Miré sus rostros, el de mi hijo, tenso por la codicia, el de mi hija, impasible, eficiente. Recordé haberles enseñado a sostener un lápiz, la torpeza de sus deditos infantiles tratando de escribir su nombre, y ahora estaban usando esa misma lección para intentar borrar el mío. Cerré los ojos, y con toda la determinación que me quedaba en el cuerpo, relajé los músculos de mi mano por completo. El bolígrafo resbaló de entre mis dedos y cayó al suelo con un pequeño y definitivo clic. Silencio, un silencio denso, cargado de su frustración. Oí a Benicio soltar un bufido de exasperación. «Lo intentaremos más tarde», dijo Julieta. Su voz era un témpano de hielo. Se dieron la vuelta y se fueron. Y me dejaron allí, con el pitido rítmico de la máquina que confirmaba que mi corazón aún latía, y la certeza absoluta de que los suyos habían dejado de hacerlo hacía mucho tiempo. Pasaron horas, o quizás solo minutos. El tiempo en la UCI es un líquido espeso, sin forma. Me había hundido en un duermevela, un refugio frágil contra la realidad, cuando un sonido suave me sacó de él. No era el paso impaciente de mis hijos, sino uno más ligero, más familiar. Abrí los ojos y vi a Carmen de pie junto a mi cama. Su rostro, usualmente tan sereno, estaba surcado por la preocupación. Tenía ojeras, como si no hubiera dormido. En sus manos no había papeles, sino un pequeño vaso de cartón con agua. «Adalia», su voz se quebró. «Por Dios, Adalia». Verla fue como sentir tierra firme después de un naufragio. Las lágrimas que no había derramado por mis hijos brotaron sin control. Ella no intentó detenerme. Simplemente tomó mi mano libre, sus dedos cálidos y fuertes contrastando con el recuerdo del tacto frío de Benicio.
Cuando los sollozos se calmaron, me ayudó a beber un sorbo de agua. —¿Cómo supiste? —pregunté. Mi voz era un graznido ronco. Una enfermera, una chica joven, llamada Sofía —explicó Carmen—, los escuchó hablar en el pasillo. No sobre tu salud, sino sobre un notario y unos documentos. Dijo que sonaban como si estuvieran cerrando un negocio. Le pareció mal y buscó en tu ficha. Vio mi nombre como contacto de emergencia y me llamó. Una desconocida, una joven enfermera, había mostrado más humanidad que mi propia sangre. La ironía ya no me sorprendía. Se había convertido en el tejido de mi nueva realidad. —Vinieron, Carmen —le dije—, intentaron que firmara. Carmen cerró los ojos, asintiendo lentamente. Lo imaginé. Benicio ya se presentó esta mañana en la oficina central. Mi corazón dio un vuelco doloroso. ¿Qué hizo? Le dijo a todo el mundo que asumía el control temporal por tu incapacidad. Intentó entrar en tu despacho, exigió acceso a las cuentas. Por suerte, yo estaba allí. ¿Qué hiciste? Una pequeña sonrisa, dura como el acero, apareció en los labios de Carmen. Le recordé que, según los estatutos de la empresa que tú y yo redactamos hace 20 años, solo el consejo directivo puede nombrar un CEO interino, y que, casualmente, tú eres la presidenta del consejo. Le dije que si volvía a poner un pie allí sin una orden judicial, llamaría a la policía por allanamiento. Se fue, pero estaba furioso. Dijo que esto no se quedaría así. Claro que no. Esto era solo el principio de su asalto, pero también sería el principio de mi defensa. Miré a Carmen, mi amiga, mi generala, la única persona en el mundo en la que confiaba ciegamente. «Carmen», dije, mi voz recuperando un atisbo de su antigua autoridad, «necesito que hagas algo por mí». Ella se inclinó, su rostro cerca del mío. «Lo que sea, Adalia». En la caja fuerte de mi despacho, detrás del cuadro de Ricardo, hay un sobre grande, sellado, con el nombre de la licenciada Vargas. Llévaselo, inmediatamente. No llames, no mandes un mensaje, entrégaselo en mano. La confusión apareció en su rostro, pero no hizo preguntas, confiaba en mí. Y luego, continué, cada palabra un esfuerzo. Quiero que reúnas al personal de más de 10 años de antigüedad, a todos. Diles que habrá una reunión importante la próxima semana. Diles que su futuro está a punto de cambiar. Tomé aire, una bocanada que se sentía como fuego en mis pulmones. Es hora, Carmen. Activa el fideicomiso. Protege nuestro legado, el verdadero. Los ojos de Carmen se abrieron de par en par al comprender. El plan que habíamos diseñado en secreto, la red de seguridad que yo había tejido en la oscuridad, estaba a punto de ser revelada. La guerra había comenzado y yo acababa de mover mi primera pieza desde una cama de hospital. La decisión de tejer esa red no nació de un solo día, ni de una sola traición. Fue la acumulación de 1000 pequeñas heridas, 1000 desprecios sutiles. Pero hubo un momento, un instante preciso, en que la vaga sensación de inquietud se cristalizó en una certeza helada. Fue hace 3 meses, una tarde de martes. Yo estaba en mi despacho en la sede de Dulce Legado, la luz dorada de la tarde bañando la habitación. Olía a café recién hecho y a los papeles de la contabilidad. Sobre mi escritorio descansaba el objeto más preciado de mi vida profesional, el cuaderno de recetas de mi madre. Sus tapas de cuero estaban gastadas, sus páginas manchadas de vainillo y chocolate. Era el alma de mi imperio, el origen de todo. Lo sostenía en mis manos, pensando en el futuro, en a quién confiarle ese tesoro.
Mi instinto maternal, necio y persistente, todavía susurraba el nombre de Julieta. Quizás ella, la más tranquila, la más organizada, entendería su valor. La puerta de mi despacho estaba entreabierta. Julieta estaba en el pasillo, hablando por teléfono. Su voz era baja, confidencial, pero las paredes de la vieja casona eran delgadas. No estaba tratando de escuchar, pero sus palabras llegaron a mí, claras y afiladas como fragmentos de vidrio. No, claro que no está incapacitada legalmente, todavía, decía ella, pero su juicio ya no es el de antes, se ha vuelto sentimental, toma decisiones basadas en la lealtad, no en la rentabilidad. El otro día se negó a despedir a un jefe de panaderos que lleva 30 años con nosotros, solo porque su esposa está enferma. Eso nos está costando dinero. Hizo una pausa, escuchando a la persona al otro lado de la línea. Yo contuve la respiración, mi mano apretando el cuaderno de recetas con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Entonces, continuó Julieta, ¿cuáles son las opciones legales para empezar a gestionar el patrimonio de un progenitor mayor cuya toma de decisiones se ha vuelto, digamos, errática y poco rentable? Me interesa saber sobre poderes notariales, tutelas, solo para estar preparada, por supuesto, para protegerla de sí misma. Para protegerla de sí misma. La frase era una obra maestra de la manipulación, una daga envuelta en el más suave de los terciopelos. No era preocupación lo que había en su voz, era estrategia. Estaba explorando el terreno, buscando las armas legales para despojarme de mi propia vida. El jefe de panaderos, a quien yo consideraba un hermano, era para ella una cifra en un balance. Mi lealtad, la piedra angular de mi empresa, era para ella una debilidad que debía ser erradicada. Me quedé inmóvil, el cuaderno de mi madre en mi regazo. Ya no era un tesoro que legar, se había convertido en un bastión que defender. En ese instante, la Adalia madre, la que buscaba aprobación en los ojos de sus hijos, dio un paso atrás, y la Adalia fundadora, la mujer que había luchado contra bancos y competidores, la que había sobrevivido a crisis económicas y traiciones comerciales, tomó el control. Julieta colgó el teléfono y pasó por delante de mi puerta sin mirar adentro. Si lo hubiera hecho, habría visto el cambio en mis ojos, habría visto el final de la ilusión. Cerré el cuaderno de recetas con cuidado. Lo coloqué de nuevo en su lugar sagrado en mi escritorio. Luego, levanté el teléfono y marqué el número de Elena Vargas, mi abogada. Elena, dije, mi voz era sorprendentemente firme. Necesito verte. Tenemos que hablar sobre el futuro de Dulce Legado. El verdadero futuro. El despacho de la licenciada Elena Vargas era como ella, elegante, preciso y sin un solo elemento fuera de lugar. Estaba en un piso alto de un edificio en Polanco, con una vista panorámica de la ciudad que yo había ayudado a endulzar. 2 días después de la llamada de Julieta, yo estaba sentada frente a ella, con el cuaderno de recetas de mi madre sobre la mesa de caoba que nos separaba. «Lo quieren todo, Elena», le dije, sin rodeos. Le conté la conversación que había escuchado, el plan de sucesión que habían rechazado, las décadas de sentirme como un cajero automático con corazón. «Creen que soy vieja y tonta. ¿Creen que pueden apartarme y vender el alma de esta compañía al mejor postor?» Elena, una mujer de 50 años con una mirada que podía desarmar a un batallón, escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, no me ofreció compasión, sino estrategia. «No eres tonta, Adalia. Has sido madre, que es diferente», dijo. Su voz era tranquila pero cortante. «Y tienen razón en una cosa. Eres vulnerable.
Mientras la compañía esté a tu nombre, ellos tendrán derechos como herederos forzosos. Pueden impugnar tu testamento, pueden solicitar una evaluación de tu capacidad mental, pueden hacer tu vida un infierno. Entonces, ¿qué hago?, pregunté, sintiendo un nudo de desesperación. Construimos un arca, respondió ella, inclinándose hacia adelante. Un vehículo legal tan sólido, tan irrevocable, que cuando llegue el diluvio de su codicia, tu legado flote seguro mientras ellos se ahogan. La metáfora era brutal, pero exactamente lo que necesitaba oír. ¿Y cómo es esa arca? Un fideicomiso irrevocable, explicó Elena, sus dedos tamborileando sobre la mesa. Transferirás el 100% de las acciones y la propiedad de Dulce Legado, todos sus activos, a este fideicomiso. Una vez hecho, legalmente, la empresa ya no será tuya. La idea me dejó sin aliento. ¿Dejar de ser la dueña de mi propia vida? Si no es mía, ¿de quién será?, pregunté. De quienes tú decidas, dijo Elena con una leve sonrisa. Los beneficiarios, y ahí es donde reside tu poder. No tienen que ser tus hijos, pueden ser mis empleados, completé la frase, la idea floreciendo en mi mente con una claridad cegadora. La gente que entiende que la canela debe ser de Ceilán y que el chocolate debe ser amargo. La gente como Carmen. Elena asintió, su sonrisa se ensanchó. Exactamente, crearemos un fideicomiso de empleados. Nombrarás a Carmen como fiduciaria principal, la administradora. Los beneficiarios serán todos los empleados con más de 10 años de servicio. Las ganancias se repartirán entre ellos. El legado se queda con la familia que tú elegiste, la familia que te ha sido leal. Lágrimas de una emoción extraña, una mezcla de dolor y una feroz alegría llenaron mis ojos. Era la solución perfecta. Era audaz, era justo, y era una fortaleza inexpugnable. ¿Y mis hijos?, pregunté, una última punzada de deber maternal. No heredarán la empresa porque ya no habrá empresa que heredar. No podrán tocarla, no podrán venderla, no podrán destruirla. Heredarán tus bienes personales, la casa, las inversiones. No los dejarás en la calle. Simplemente los dejarás fuera del jardín que ya no aprecian. Esa tarde firmé los primeros papeles. El proceso tomaría un par de meses. Al salir del despacho de Elena, sentí que el peso que había cargado durante años comenzaba a aligerarse. Estaba desheredando a mis hijos del alma de mi trabajo, y al hacerlo, extrañamente, sentía que por fin estaba actuando como una verdadera madre, protegiendo a su creación más querida de aquellos que solo querían hacerle daño. La noticia de mi incapacidad debió de envalentonar a Benicio, porque al día siguiente de su intento fallido en la UCI, lanzó su primer ataque directo. Yo todavía estaba en el hospital, en una habitación normal ahora, sintiéndome como una reina exiliada recibiendo informes desde el frente de batalla a través de Carmen. Llegó a la sede central a las 9 en punto, me contó Carmen por teléfono. Su voz era una mezcla de indignación y control, con un aire de dueño y señor. Convocó a todos los jefes de departamento a la sala de juntas. ¿Y qué les dijo?, pregunté, apretando el teléfono. Un discurso sobre la necesaria transición, sobre cómo mi madre finalmente iba a tomarse un merecido descanso. Dijo que, como vicepresidente ejecutivo, él asumía el control total de las operaciones a partir de ese momento. Ese título es honorífico, bufé. Nunca ha trabajado un día real en su vida. Lo sé yo y lo saben todos los que estaban en esa sala, dijo Carmen, pero es arrogante. Cree que un título es suficiente. Luego cometió su error. Hizo una pausa.
y pude imaginar su sonrisa sombría. ¿Qué hizo? Exigió las llaves de tu despacho. Dijo que necesitaba revisar los documentos estratégicos. El jefe de seguridad, Miguel, que lleva 25 años contigo, se negó a dárselas. Le dijo que solo recibía órdenes tuyas o mías. Una oleada de gratitud por mi gente, mi verdadera familia, me reconfortó. Benicio se puso furioso, continuó Carmen. Empezó a gritar, a amenazar con despedir a todo el mundo. Fue entonces cuando yo aparecí. «Mi generala», susurré. Le dije, delante de todos, que estaba cometiendo un acto de insubordinación y posiblemente un intento de toma de control ilegal. Le recordé que tú seguías siendo la CEO y la presidenta del consejo, y que yo era la gerente general con plenos poderes operativos delegados por ti. ¿Cuál fue su reacción? Se quedó blanco. Luego intentó desacreditarme. Dijo que yo era solo una empleada leal pero anticuada, que no entendía la visión de futuro. Y fue entonces cuando saqué el documento que me dio la licenciada Vargas esta mañana. ¿Qué documento? Una carta notariada, firmada por ti hace un mes, en la que se me designa como apoderada legal con control total sobre las operaciones en caso de tu hospitalización. Un pequeño seguro de vida que Elena preparó. Podía oír el triunfo en la voz de Carmen. Le entregué la carta a Miguel, el jefe de seguridad, y le dije: «Miguel, el señor Rojas ya no tiene ninguna autoridad en este edificio. Por favor, acompáñelo a la salida». La imagen mental era tan satisfactoria que casi me hizo olvidar el dolor de mis costillas. Benicio, mi arrogante Benicio, siendo escoltado fuera de mi empresa como un intruso. Se fue gritando que esto era una declaración de guerra, concluyó Carmen. Dile que acepto, respondí, mi voz más fuerte de lo que había estado en días. Dile que la reina puede estar herida, pero su fortaleza sigue en pie, y que los traidores no volverán a cruzar sus puertas. Colgué el teléfono y miré por la ventana del hospital. La ciudad se extendía bajo un cielo gris. La batalla por Dulce Legado había comenzado en serio, y por primera vez no sentía miedo. Sentía el ardor de la lucha. Sabía que Benicio y Julieta no se rendirían. Cuando el ataque frontal falla, los cobardes siempre recurren a la guerra de guerrillas, usando a otros para que libren sus batallas. No tuve que esperar mucho. 2 días después sonó el teléfono de mi habitación. Era mi cuñada, Pilar, la hermana de Ricardo. Pilar era una mujer cuya vida entera era una galería de apariencias. Su lealtad no se basaba en el afecto o los principios, sino en una cuidadosa evaluación de quién tenía más poder y estatus en cada momento. Durante años había sido yo. Ahora parecía que estaba apostando por la nueva generación. «Adalia, querida, ¿cómo te sientes?», comenzó. Su voz goteaba una dulzura empalagosa. «Estoy recuperándome, Pilar. Gracias por llamar», respondí, manteniéndome en guardia. «He hablado con Benicio. Está destrozado», dijo, yendo directamente al grano. «No puede creer cómo lo trataron en su propia empresa, escoltado por la seguridad». ¡Qué humillación! Me mantuve en silencio, dejándola desenrollar su guión. «Adalia, tienes que entender, los chicos solo están preocupados por ti. Benicio tiene tantas ideas maravillosas para hacer crecer el negocio, para asegurar el futuro de la familia. Y tú te estás aferrando al pasado. Estás siendo egoísta». La palabra me golpeó, pero ya no con la fuerza de antes. Me había puesto una armadura invisible. «¿Egoísta?», repetí. Mi voz era calmada. Después de dedicar 40 años de mi vida a construir ese negocio, después de darles todo lo que tienen,
Exactamente, exclamó ella, como si yo le estuviera dando la razón. Ya has hecho suficiente. Es hora de que des un paso al lado. Deja que los jóvenes tomen las riendas. Te lo has ganado. Relájate, viaja, disfruta de tus nietos. ¿Por qué crear este conflicto tan desagradable? Estás destrozando a la familia. La manipulación era tan torpe, tan transparente. Usar mi amor por la familia como un arma contra mí. La misma familia que me había apuñalado por la espalda. Pilar, dije, y mi propia calma me sorprendió. Aprecio tu preocupación, pero déjame aclararte algunas cosas. Primero, la empresa sigue siendo mía y las decisiones las tomo yo. Segundo, Benicio no fue humillado, se le impidió cometer un acto ilegal. Y tercero, la familia no la estoy destrozando yo. La familia se rompió el día que mis hijos decidieron que mi dinero era más importante que mi vida. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Pilar no estaba acostumbrada a esta versión de mí. Estaba acostumbrada a la Adalia que cedía, que buscaba la paz a cualquier precio. Pero, Adalia, son tus hijos, tartamudeó finalmente. Sí, lo son, afirmé, y como su madre, les he dado todo lo que tenía. Ahora, como fundadora de Dulce Legado, tengo el deber de protegerlo, incluso de ellos. No le di tiempo a responder. Tengo que descansar ahora, Pilar. El médico dice que debo evitar el estrés. ¡Adiós! Y colgué. Apoyé la cabeza en la almohada, mi corazón latiendo con fuerza, pero no de miedo. Era la adrenalina de la autoafirmación. Había desactivado al primer mono volador. Sabía que vendrían más, que intentarían aislarme, pintarme como la villana, la matriarca loca y senil. Pero ya no me importaba. Habían subestimado a la mujer que habían intentado borrar, y su error de cálculo iba a costarles absolutamente todo. El regreso a casa fue silencioso y extraño. Carmen me llevó y mientras el coche se deslizaba por las calles familiares, sentí como si volviera de una guerra, no de un hospital. Mi hogar, que siempre había sido mi santuario, ahora se sentía como un territorio en disputa. Cada sombra parecía una amenaza, cada crujido del suelo un paso enemigo. Pasé los primeros días en una especie de reclusión autoimpuesta, recuperando fuerzas físicas y consolidando mis defensas. La licenciada Vargas me visitaba a diario, trayendo documentos y actualizaciones. Habíamos reforzado cada firewall legal, cambiado cada contraseña, notificado a cada banco. Estaba convirtiendo mi vida en una fortaleza. La calma duró exactamente una semana. El timbre sonó una tarde. Era un mensajero judicial, un joven con una expresión aburrida que me entregó un sobre grueso. Mis manos no temblaron cuando lo tomé. Sabía que la siguiente ofensiva era inminente. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde había ayudado a mis hijos con sus deberes escolares, y abrí el sobre. Dentro estaba su arma más cruel hasta la fecha. Una solicitud de declaración de estado de interdicción. Las palabras legales eran frías y brutales, pero el mensaje era simple. Estaban intentando declararme legalmente incompetente. Argumentaban que el evento cardíaco severo había sido la prueba definitiva de mi fragilidad física y mental, que mi posterior comportamiento errático y paranoico, es decir, protegerme de ellos, demostraba que ya no estaba en mi sano juicio para manejar mis propios asuntos ni mi patrimonio. Leí los anexos. Había una declaración jurada de Benicio, describiendo a una madre confundida y desconectada de la realidad. Una de Julieta, detallando con falsa compasión cómo mi negativa a aceptar ayuda ponía en riesgo el legado familiar.
Era una obra de ficción tan elaborada que, en otras circunstancias, habría admirado su creatividad. Pero la pieza central, la más vil, era el informe de un psiquiatra, un tal doctor Morales. Un hombre que no conocía, un hombre que nunca me había visto. En su informe, basado enteramente en las preocupadas observaciones de los hijos, sugería que yo sufría de un trastorno paranoide senil y recomendaba una evaluación judicial inmediata. Era evidente que habían encontrado a un médico dispuesto a vender su ética por un precio. Estaban intentando despojarme no solo de mi empresa, sino de mi propia identidad, de mi derecho a ser considerada una persona completa y cuerda. Querían encerrarme en una jaula legal, convirtiéndome en una niña a su cargo, para poder hacer y deshacer con mi vida a su antojo. Por un momento, el miedo, un miedo primario y helado, se apoderó de mí. La imagen de estar a su merced, sin voz, sin derechos, era una pesadilla. Y si el juez les creía, eran jóvenes, elocuentes. Yo era una mujer mayor que acababa de sufrir un infarto. La narrativa que estaban tejiendo era poderosa y pérfida. Pero entonces mi mirada se posó en el reflejo de mi rostro en la ventana oscura de la cocina. Vi las arrugas, sí, pero también vi la determinación en mis ojos. Vi a la mujer que había sobrevivido a la pobreza, a la viudez, a la traición. Habían cometido el mismo error una y otra vez. Me habían subestimado. Tomé el teléfono y marqué el número de Elena Vargas. «Elena, ya lo tengo», dije. Mi voz era firme. «Han lanzado su bomba nuclear». «Estaba esperándola», respondió ella, sin inmutarse. «No te preocupes, Adalia. Nosotros tenemos algo mejor. Es hora de que vean lo que pasa cuando intentan acorralar a alguien que ya no tiene nada que perder». La petición de interdicción era su gran ofensiva pública, pero en privado estaban moviendo piezas para un jaque mate más rápido. Aprovechando el 5% de las acciones que, en un acto de generosidad ingenua, les había regalado a cada uno en sus respectivos cumpleaños número 30, forzaron la convocatoria de una junta de accionistas extraordinaria. El único punto en la agenda, una votación para mi destitución como directora ejecutiva, alegando incapacidad sobrevenida. La reunión se fijó en la sala de juntas principal de Dulce Legado, mi territorio. Querían humillarme en mi propio trono. Carmen me suplicó que no fuera, que enviara a Elena en mi lugar. «Es una trampa, Adalia», dijo, su voz cargada de angustia. «Quieren provocarte, hacerte parecer inestable delante de los demás accionistas minoritarios». «Lo sé, Carmen», le respondí, mientras me abrochaba la chaqueta de mi traje azul marino, el que usaba para las negociaciones importantes. «Y es exactamente por eso que debo ir. No me esconderé. Los enfrentaré en mi casa». Cuando entré en la sala, el silencio fue instantáneo. Los pocos accionistas minoritarios que habíamos admitido a lo largo de los años, el director financiero y, en la cabecera de la mesa, mis 2 hijos. Benicio lucía un traje impecable, su rostro era una máscara de confianza. Julieta, a su lado, revisaba sus notas con una calma metódica. Al verme, sus expresiones se tensaron. No esperaban que viniera. O quizás esperaban a una mujer rota, no a la que acababa de entrar. Caminé lentamente, apoyándome ligeramente en mi bastón, un accesorio que había añadido para un toque de dramatismo. No me senté en mi silla habitual en la cabecera. Elegí una en el medio de la mesa, directamente frente a ellos. A mi lado se sentaron Elena Vargas y Carmen. El mensaje era claro. No venía sola. Benicio carraspeó y dio inicio a la reunión. Habló con una elocuencia ensayada sobre la difícil pero necesaria decisión que tenían ante ellos.
Pintó un cuadro de una empresa en riesgo, liderada por una fundadora admirable, pero desgastada por los años y los recientes problemas de salud. Cito mi comportamiento errático al negarle el acceso y la influencia indebida de ciertos empleados, lanzando una mirada venenosa a Carmen. No estamos aquí para borrar su legado, dijo, su voz resonando con una falsa sinceridad. Estamos aquí para salvarlo, para asegurar que Dulce Legado prospere en las próximas décadas. Y para eso se necesita un liderazgo nuevo, enérgico y con una visión clara del futuro. Terminó su discurso y se sentó, cruzando las manos sobre la mesa, esperando la aclamación. Los otros accionistas se removieron incómodos en sus asientos. Parecían confundidos, atrapados en medio de una fea guerra familiar. Miré a Benicio, luego a Julieta. Dejé que el silencio se alargara, que la tensión se acumulara hasta ser casi insoportable. Finalmente, hablé. Mi voz era tranquila, pero llenó la sala. Un discurso impresionante, Benicio. Tu padre estaría orgulloso de tu retórica. Lástima que se base en una premisa completamente falsa. Antes de que pudiera responder, hice una seña a Elena. Era su turno. La verdadera reunión estaba a punto de comenzar. Elena Vargas se puso de pie. No era alta, pero su presencia llenaba la habitación. Colocó su maletín sobre la mesa y lo abrió con una deliberación que puso los nervios de punta a todos. No sacó un simple fajo de papeles, sacó una carpeta gruesa, encuadernada en cuero, con el sello dorado de un notario prominente. Señoras y señores del Consejo, accionistas, comenzó. Su voz era clara y precisa, sin una pizca de emoción. Agradecemos la presentación del señor Rojas. Sin embargo, antes de proceder a cualquier tipo de votación, hay un punto de orden fundamental que debe ser aclarado. Benicio la interrumpió. ¿Qué punto de orden? La agenda es clara, la destitución de la CEO. Elena ni siquiera lo miró. Su atención estaba en el resto de la mesa. El punto de orden es que esta junta, en su totalidad, es improcedente. Se ha convocado bajo la presunción de que ustedes tienen la autoridad para votar sobre el liderazgo de una empresa de la cual la mayoría de ustedes, incluyendo a los señores Rojas, ya no son accionistas. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Vi la cara de Benicio pasar de la arrogancia a la perplejidad. Julieta frunció el ceño, sus engranajes mentales girando a toda velocidad, tratando de encontrar el truco. ¿De qué está hablando?, espetó Benicio. Nuestras acciones están registradas. Tenemos derecho a estar aquí. Tenían, corrigió Elena suavemente, en pasado. Con un movimiento teatral, abrió la carpeta de cuero sobre la mesa. Lo que tengo aquí, dijo, su voz bajando un tono, forzando a todos a inclinarse para escuchar. Es una copia certificada del acta constitutiva del Fideicomiso Irrevocable El Verdadero Legado, registrado legalmente el día 15 de junio del presente año. La fecha, 2 meses antes de la fiesta, 1 mes antes de que Julieta hiciera su llamada de investigación. Elena continuó, implacable. Según este documento, la señora Adalia Rojas, en pleno uso de sus facultades mentales y legales, transfirió el 100% de su participación accionaria, es decir, el 90% de esta compañía, a dicho fideicomiso. El silencio en la sala era tan profundo que podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. El 5% que posee cada uno de ustedes, señores Rojas, señores, dijo, mirándolos directamente por primera vez, sigue siendo suyo,
por ahora, pero su poder de voto combinado es del 10%, insuficiente para destituir a nadie y mucho menos para dirigir nada. Julieta fue la primera en reaccionar. «¡Eso es imposible! ¡Es un fraude! ¡La manipuló!», gritó, señalando a Carmen. «Me temo que no», dijo Elena. Su calma era devastadora. El documento fue firmado ante 2 testigos y un notario público. Y en cuanto a los beneficiarios de este fideicomiso, los nuevos dueños de facto de Dulce Legado, hizo una pausa, saboreando el momento, no son ni el señor Benicio ni la señora Julieta. Son los 74 empleados de esta compañía con más de 10 años de servicio ininterrumpido. La bomba había estallado. La onda expansiva dejó a todos sin aliento. Miré a mis hijos. Sus rostros eran lienzos de incredulidad, horror y una furia que no lograban procesar. El imperio que creían estar a punto de conquistar se había desvanecido ante sus ojos. No lo habían perdido. Es que nunca había sido suyo. La sala de juntas era un caos silencioso. Los accionistas minoritarios se miraban unos a otros, sin saber qué hacer o decir. Benicio estaba pálido como un fantasma, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido. Julieta, sin embargo, recuperó la compostura con una rapidez aterradora. Su rostro se había endurecido, convirtiéndose en una máscara de odio frío. «¡Esto no cambia nada!», siseó. Su voz temblaba de rabia contenida. «El fideicomiso puede ser el dueño, pero nuestra petición de interdicción sigue en pie. Cuando el juez la declare incompetente, nosotros, como sus tutores legales, tomaremos el control de sus bienes, incluyendo su capacidad para influir en ese estúpido fideicomiso. Seguiremos teniendo el control». Era un último y desesperado intento de aferrarse al poder, pero Elena Vargas había anticipado cada movimiento. «Me alegra que saque el tema de la petición de interdicción, señora Rojas», dijo Elena. Su tono era casi amable, lo que lo hacía aún más amenazador. «Porque eso nos lleva al segundo punto de mi presentación». Se acercó a su maletín de nuevo y sacó otra carpeta, esta más delgada. Como sabe, presentar una solicitud de interdicción basándose en información falsa o engañosa con el fin de obtener un beneficio económico es un delito grave. Se llama fraude procesal. Y también es un delito manipular a profesionales médicos para obtener un diagnóstico falso. Abrió la carpeta. «Aquí tengo una declaración jurada de la enfermera de la UCI, la señorita Sofía Ramírez, en la que detalla la conversación que tuvo con ustedes y su absoluta falta de preocupación por la salud de su madre, así como su obsesión por los papeles. También detalla la visita del notario que ustedes llevaron a la unidad de cuidados intensivos, un acto de coacción y acoso a un paciente vulnerable». Julieta palideció visiblemente. La mención de un testigo presencial era un golpe que no esperaba. «Pero hay más», continuó Elena. Su voz era como el filo de un bisturí. «Hemos solicitado una investigación sobre el doctor Morales, el psiquiatra que firmó su informe». Curiosamente, nuestros investigadores han descubierto una transferencia bancaria de una de las empresas de su marido, señora Rojas, a la cuenta del doctor Morales, realizada 2 días antes de que él emitiera su diagnóstico. Si antes Julieta estaba pálida, ahora estaba lívida. Basándonos en esto, concluyó Elena, cerrando la carpeta con un golpe seco que resonó en la sala. No solo nos opondremos a su petición, sino que hemos presentado hoy mismo una contrademanda por fraude, intento de extorsión y abuso de persona vulnerable, y hemos enviado una copia de este expediente a la Fiscalía para que consideren abrir una investigación penal. Jaque mate.
Ya no se trataba de perder una empresa, se trataba de perder su libertad. Benicio finalmente pareció entender la magnitud del abismo al que se habían asomado. Se desplomó en su silla, su rostro era la imagen de la derrota absoluta. Julieta, por primera vez en su vida, parecía no tener un plan. Miraba a Elena, luego a mí, sus ojos llenos de una mezcla de odio y pánico. Me puse de pie lentamente, apoyándome en mi bastón. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Miré a mis hijos, a los restos de lo que habían sido. No sentí triunfo, no sentí alegría, solo un vacío inmenso y una tristeza profunda por lo que podrían haber sido. La reunión ha terminado, dije. Mi voz no era más que un susurro, pero resonó con la fuerza de un trueno. Y sin mirar atrás salí de la sala de juntas, dejando que ellos se ahogaran en las ruinas del imperio que habían intentado robar. Los días que siguieron a la junta directiva fueron como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. La noticia, aunque no se hizo pública en los medios, se extendió como la pólvora por los círculos empresariales y sociales de la ciudad. Los rumores, avivados por los pocos accionistas presentes, pintaban un cuadro devastador de la codicia y la traición de mis hijos. La contrademanda de Elena tuvo un efecto inmediato. La petición de interdicción fue retirada por sus abogados esa misma tarde con una disculpa humillante al juzgado. La investigación de la Fiscalía, aunque se movía lentamente, pendía sobre sus cabezas como una espada de Damocles. Benicio fue el primero en caer. Sus inversores, al enterarse de su intento de fraude, se retiraron en masa de sus proyectos. Su visión de futuro se evaporó en una nube de deudas y contratos rotos. Lo vi una vez, a lo lejos, saliendo de un edificio de oficinas. El traje italiano estaba arrugado. La confianza había sido reemplazada por una desesperación mal disimulada. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Vi en los suyos una pregunta silenciosa. ¿Por qué? Aparté la mirada. Él ya no merecía mis respuestas. Julieta, la estratega, se encontró atrapada en su propia red. Su marido, cuya empresa había sido utilizada para el soborno, se vio implicado. Su matrimonio, que siempre había sido más una sociedad de negocios que una unión de amor, se fracturó bajo la presión. Su reputación de mujer inteligente y controlada quedó hecha añicos. Se convirtió en la paria de su círculo social, la hija que intentó declarar loca a su madre por dinero. Comenzaron a llegar los mensajes. Primero, textos furiosos de Benicio, llenos de acusaciones y autocompasión. Los leía y los borraba. Luego, correos electrónicos largos y enrevesados de Julieta, intentando justificar sus acciones con una lógica retorcida sobre proteger el patrimonio. También los borraba. Una noche recibí una llamada. Era Benicio. Estaba borracho. «Lo arruinaste todo», farfulló, su voz pastosa. «Era nuestro. Era nuestro derecho de nacimiento». «Nunca entendiste, Benicio», le respondí. Mi voz era tranquila. «Un legado no se hereda, se merece, y ustedes demostraron no merecer nada». Colgué antes de que pudiera responder. Luego empezaron las súplicas, mensajes de voz de Julieta llorando. «Mamá, por favor, tenemos que hablar, podemos arreglarlo». Pero no había nada que arreglar. Un jarrón roto puede pegarse, pero las grietas siempre estarán ahí. Mi confianza, mi amor maternal incondicional se había hecho añicos, y yo no tenía intención de intentar recoger los pedazos. Estaban en ruinas, sí, pero no eran las ruinas de un imperio que yo había destruido.
Eran las ruinas de un castillo de naipes que ellos mismos habían construido sobre una base de codicia y arrogancia. Y yo, por fin, estaba a salvo, observando la tormenta desde la ventana de mi fortaleza, la fortaleza que había construido no con ladrillos, sino con la dolorosa sabiduría de la traición. Pasaron 3 meses. El otoño llegó a la Ciudad de México, pintando los árboles de jacaranda de un tono melancólico. La investigación de la Fiscalía se cerró con una multa considerable y un acuerdo extrajudicial que dejó a mis hijos al borde de la bancarrota, pero fuera de la cárcel. Elena dijo que era lo mejor. Yo estuve de acuerdo. No buscaba venganza, solo justicia y paz. Una tarde de sábado se celebró una fiesta en el patio de la sede principal de Dulce Legado. No era una fiesta opulenta como la de mi aniversario. Había guirnaldas de luces, música de un grupo local y mesas largas llenas de la mejor comida de nuestras cocinas. El aire olía a pan recién horneado, a felicidad. Era una fiesta para los empleados, los nuevos dueños. Yo asistí, pero no como la anfitriona. Fui como una invitada de honor, una fundadora emérita. Me senté en una mesa discreta en un rincón, observando la escena. Vi a Miguel, el jefe de seguridad, riendo a carcajadas con el jefe de panaderos, cuya lealtad mis hijos habían despreciado. Vi a jóvenes reposteros discutiendo ideas para nuevos pasteles con una pasión que el dinero no puede comprar. Vi una comunidad, una familia, la verdadera familia de Dulce Legado. Carmen, radiante con un vestido sencillo, subió a un pequeño estrado. «Compañeros», dijo, y un vitoreo la recibió. «Hoy no solo celebramos un año de éxitos, hoy celebramos nuestro futuro». Como saben, gracias a la visión y generosidad de nuestra fundadora, Adalia Rojas, esta empresa ahora nos pertenece a todos. El aplauso fue atronador. Me encogí un poco en mi asiento, abrumada por la emoción. Y me enorgullece anunciar, continuó Carmen, su voz se llenó de emoción, que, tras revisar los balances, hoy se depositará el primer reparto de utilidades en la cuenta de cada uno de los beneficiarios del fideicomiso. La explosión de alegría fue indescriptible. Hubo abrazos, lágrimas, gritos de júbilo. Gente que había trabajado toda su vida, que nunca había soñado con ser más que un asalariado. De repente eran dueños de su propio destino. Más tarde, mientras la fiesta seguía en su apogeo, Carmen se acercó a mi mesa. En sus manos traía el viejo cuaderno de recetas de mi madre. «Esto nunca dejó de ser tuyo, Adalia», dijo, colocándolo suavemente frente a mí. Abrí el cuaderno. Las páginas amarillentas, la caligrafía elegante de mi madre. Olía a vainilla, a historia, a amor. «Gracias, Carmen», le dije. Mi voz era un susurro. «Por todo». «No», respondió ella, tomando mi mano. «Gracias a ti, por enseñarnos que un legado no se trata de lo que dejas para la gente, sino de lo que dejas dentro de la gente». Este era el sabor del éxito, no el champán caro, ni los trajes de diseñador. Era la simple y profunda satisfacción de haber creado algo que no solo generaba dinero, sino que también generaba dignidad. Y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta. La vida, después de la tormenta, se asentó en una calma que no había conocido en años. Mi casa volvió a ser un santuario. Las mañanas las pasaba en mi jardín, cuidando de mis rosas, sintiendo la tierra en mis manos. Las tardes, a menudo, las dedicaba a leer o a visitar alguna de las tiendas de Dulce Legado, no como una jefa, sino como una clienta más, disfrutando de un café y un panecillo, observando con orgullo silencioso cómo mi creación prosperaba en manos de su nueva familia. Una tarde, al volver a casa, encontré un sobre metido bajo mi puerta.
No tenía remitente. Dentro una sola hoja de papel, doblada por la mitad. Era la caligrafía de Julieta. Reconocería sus letras apretadas y perfectas en cualquier lugar. El texto era corto. 3 frases. Mamá, no espero que lo entiendas, y no sé si lo lamento por las razones correctas, pero lo lamento. Perdóname. Leí la nota varias veces. El perdóname al final parecía casi una ocurrencia tardía, una formalidad. La frase clave era no sé si lo lamento por las razones correctas. Era la confesión más honesta que jamás me había hecho. No lamentaba haberme herido, lamentaba haber perdido. No sentí rabia, no sentí compasión, no sentí nada. Era como leer una noticia sobre extraños. Su poder sobre mis emociones se había extinguido. Doblé la carta y la guardé en el último cajón de mi escritorio, el que contenía viejos papeles sin importancia. No la tiré, pero tampoco la atesoré. Simplemente existía, un artefacto de una vida pasada. Mi paz ya no dependía de su arrepentimiento. Mi paz, me di cuenta, dependía únicamente de mí. Esa noche no pude dormir. Me levanté y caminé hasta el salón, donde colgaba el gran retrato de Ricardo. La luz de la luna entraba por el ventanal, iluminando su rostro sonriente y soñador. Lo logramos, Ricardo, le susurré al silencio. El legado está a salvo. No el legado de dinero y edificios que nuestros hijos codiciaban, sino el verdadero. El de la receta de mi madre, el del trabajo honesto, el de crear un lugar donde la gente se sintiera valorada. Me quedé allí, de pie en la quietud de la noche, sintiendo el peso de mis decisiones. Había elegido mi trabajo por encima de mis hijos, había protegido mi creación amputando una parte de mi corazón. Había ganado la guerra, pero el campo de batalla estaba lleno de los fantasmas de lo que podría haber sido. ¿Había otra manera? ¿Pude haber sido más indulgente? ¿Pude haber encontrado un compromiso? Cada vez que me hacía esas preguntas, el recuerdo de sus ojos fríos en la UCI me daba la misma respuesta. No, no había otra manera. Me habían llevado al límite, y en ese límite había elegido salvarme a mí misma. Y ahora, en este silencio pacífico, con el aroma de las azaleas entrando por la ventana abierta, me volví hacia la única audiencia que importaba, la única que podía juzgar sin conocer los detalles, basándose solo en el instinto del corazón. Me volví hacia ti, que has escuchado mi historia. Eran mi sangre, mi todo. Hice lo correcto al proteger la obra de mi vida, aun si eso significaba borrarlos de ella para siempre. Dime, ¿fui demasiado lejos? Gracias por acompañarme en este viaje, por escuchar la historia de mi legado dulce y amargo. La pregunta que me hago cada noche ahora te la dejo a ti. Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Fui una madre cruel o una mujer que finalmente aprendió a valorarse? Tu perspectiva es importante para mí. Si historias como esta resuenan contigo, te invito a suscribirte al canal y a formar parte de nuestra comunidad. Hay muchas voces que merecen ser escuchadas. Quizás una de ellas sea la tuya.